Bienvenidos una vez más al programa Buscando la Tendencia. Hoy contamos con Luis Francisco Ruiz, director de análisis de estrategia de inversión. Bienvenido, Luis. Buenos días, ¿qué tal? Y contamos con Victoria Torres, responsable de análisis y producto de Selbank. Hola, buenos días. Vamos a ver si somos capaces de intentar adivinar un poco qué nos puede pasar en los próximos días, semanas en el IBEX. Y como no puede ser de otra manera, pues empezamos con la parte técnica y fundamental de nuestro IBEX. Luis, entiendo que el mercado ya sabemos que es muy volátil, está muy complicado. La zona de los 6.700 se perdió, nos hemos ido hasta la zona de los 6.000. Es verdad que yo barajaba en torno a niveles a los 5.300 como objetivo probable de caída, pero sabemos que es el único soporte importante hasta entonces, y los 6.000 de momento están funcionando. Hemos visto un fuerte rebote hasta la zona de 6.800, 6.900. ¿Nos fiamos de este rebote o será, como casi siempre, un rebote más para volver a caer y construir mínimos decrecientes? Bueno, volatilidad, condición imprescindible para un rebote, volatilidad elevada, sobreventa elevada, sentimiento bajista extremo, posicionamiento corto elevado. Son condiciones que empezamos a sumar y dan la posibilidad de un rebote, ¿no? Esta vez yo creo que es un poco más diferente. Fíjate que de los 6.000 hasta los 6.700, 6.800 ha sido casi un movimiento de 800 puntos. Además, en esta ocasión el volumen de negocio sí se ha disparado, se está incrementando con bastante fuerza. Y también tenemos muchas divergencias alcistas. Nosotros hemos estado muy defensivos todo el año y la semana pasada pues empezamos ya a posicionarnos a favor de un rebote. Eso sí, dentro de un contexto tan elevado de volatilidad, siempre tenemos que tener un stop pues, por debajo de los 5.987 puntos, que fue el mínimo la semana pasada, ¿no? Si vemos que el rebote y los precios se empiezan a consolidar por encima de 6.750 puntos, sí pensaríamos que el rebote puede ganar mucha más fuerza y revertir a esa media móvil simple de 200 sesiones, que fíjate que ya tenemos tremendamente alejada y que hablaríamos de casi un IBEX en 8.000 puntos, ¿no? Luego, un escenario de reversión a la media, por el momento no nos parece tremendamente exagerado y de hecho nos estamos posicionando a favor de ello. ¿Y el stop, queramos o no, los 6.000, 5.000? El stop tiene que estar obligatoriamente por debajo de 5.987 puntos, pero fíjate que estamos hablando de objetivos de subida, por ejemplo, 7.200 puntos, que sea la primera resistencia más significativa, lo tenemos prácticamente a la misma distancia que el stop a día de hoy. Y si vamos buscando esa reversión a la media móvil simple de 200 sesiones, pues bueno, pues fíjate el potencial que hay, ¿no? Stops por debajo de 5.987 puntos, claro, y para todas las acciones o compañías de IBEX 35 por debajo de mínimos anuales. Y Victoria, pues nos encontramos con un IBEX que creo más o menos, os he leído recientemente en análisis, con un PER de 6-7 veces, o por lo menos en compañías como Santander, BBV, Telefónica. ¿Nos lanzamos ya a la piscina? O porque si no nos lanzamos ya, yo creo que no lo haremos nunca. Quiero decir, eso de valor y precio todavía es pronto para confundirlo. Yo creo que en este caso sí, el mercado no está atendiendo a los precios de los activos, sino que sobre todo lo que reina en el mercado es una gran incertidumbre y por tanto nos estamos olvidando de los precios fundamentales y sobre todo lo que se está esperando es que se eliminen algunas de las incertidumbres para efectivamente entrar en el valor. Algunos de los valores que has comentado pertenecen al sector bancario, que precisamente es uno de los más afectados por la crisis, y hasta que no se vayan resolviendo algunas dudas pensamos que la gente va a seguir con mucho miedo a la hora de entrar. Nosotros creemos que si no empeoran las circunstancias sería un objetivo bueno para el IBEX intentar recuperar otra vez esos 7.000 puntos y en caso de un escenario mucho peor, que dependerá por ejemplo pues, de lo que pase con las elecciones de Grecia esta semana, tendríamos que empezar a buscar suelos pues, bastante más abajo y seguiríamos olvidándonos totalmente de los valores fundamentales. Luis, la semana está siendo de infarto y bueno, todo el mundo habla de la prima de riesgo. Es verdad que estos últimos rebotes, esta volatilidad de los últimos días, estamos viendo lo mismo en la prima de riesgo, en la rentabilidad del bono a 10 años. Hemos visto como la prima hace poco tocó los 550, se nos ha ido 460, otra vez 530. Técnicamente, ¿qué puedes apreciar en tanto en la prima o algo interesante? El castigo es generalizado, ha sido generalizado a todos los activos españoles, ¿no? Todo tipo de activos financieros, inmuebles. Luego realmente el castigo es a España como país, ¿no? Luego lo que comentaba Victoria, ¿no? Las valoraciones por empresa yo creo que son tremendamente atractivas, ¿no? Lo que pasa es que la pata o el triángulo que falla, aparte del técnico, que todavía no hay realmente un giro, es el entorno macroeconómico, ¿no? Que realmente pues, es un entorno muy difícil, ¿no? Y las compañías a día de hoy se tienen que financiar
pues con la prima de riesgo, ¿no?, incorporada, ¿no? Luego al final ese tipo de interés que tenemos, ese bono español a 10 años, ¿no?, en torno a 6,66 que estaba tocando esta mañana, pues es el escenario peor que podemos plantearnos a nivel macroeconómico, ¿no? Y los costes de financiación continúan aumentando. Yo empezaría a fijarme más en la parte corta de la curva, en el 2 años, ¿no? Ver que ese 2 años no empieza a consolidar por encima de los 5 puntos porcentuales, sí me haría pensar que esos 6.000 puntos que hablábamos del IBEX 35 pues pueden continuar aguantando, ¿no? Luego vamos a ver que ese tensionamiento, la curva de tipos de interés española, no se extienda al 2 años, ¿no? Si nos centramos un poco en el boom alemán, lo que sí estamos viendo es que si vemos que en el IBEX 35 entra mucho volumen de negocio, hay divergencias alcistas, y bueno, si pensamos que puede haber un rebote, en el boom vemos todo lo contrario, ¿no? Un volumen de negocio cada vez más decreciente, parece que hay menos apetito por entrar o buscar refugio en un bono alemán que ya ha cotizado, alcanzando el mínimo sentir de 1,30. Y bueno, y de hecho la semana pasada tuvimos una envolvente bajista, una caída bastante pronunciada, también hubo cambio de contrato. Y bueno, divergencias bajistas, y sí pensamos que el bono alemán por lo menos se puede tomar un respiro, ¿no? Luego dentro de ese escenario que estamos barajando sería un poco de salida de refugios a activos de riesgo y búsqueda un poco de más, de activos refugio, salida de activos refugio y búsqueda de más apetito por el riesgo, ¿no? Luego yo creo que es un escenario que puede cuadrar desde un punto de vista técnico, eso sí, es un escenario muy agresivo, estamos siempre operando en este caso en contra de tendencias primarias y secundarias, ¿no? Victoria, este fin de semana conocimos al final pues la confirmación del rescate de nuestro sector financiero. Vimos la reacción de la sesión del lunes, parecía que todo era euforia, ya sabemos cómo terminamos, en números rojos, la volatilidad extrema. ¿Cómo interpretas esa sesión? ¿Crees que el mercado está empezando a dudar también de este rescate o cree que es un parche temporal? No sé, ahora empiezan a crecer otros problemas, como por ejemplo también las tensiones en nuestro vecino transalpino. ¿Cómo valorarías esta reacción tan volátil de la sesión del lunes? Pues efectivamente la palabra clave vuelve a ser volatilidad y sobre todo que el mercado va un poco por libre. Aparte de lo que ya hemos comentado, que va a ser decisivo lo que pase con las elecciones griegas, luego por otra parte, nada más salir la noticia del rescate, lo que hubo es una euforia, pero yo creo que la gente tampoco tenía muy claro por qué estaba tan eufórica. Es cierto que a priori el plan es positivo, pero no es positivo en sí mismo, es decir, no es bueno que nos tengan que prestar dinero y además esto no es un regalo, hay que devolverlo y ya hay quienes apuntan a que no se está solucionando el problema de forma correcta. Tenemos mucha deuda y nos dan más deuda, a lo mejor no es la vía correcta, pero a priori es positivo porque lo que hacía era eliminar un escenario que era muchísimo más negro, pero quedan todavía muchísimos flecos por determinar. ¿Qué cantidad va a ser? ¿Más cercana a 50.000 o a 100.000? ¿Qué entidades van a pedir ayuda? ¿Van a ser las habituales, las que ya sabemos que tienen problemas, o va a aparecer alguna sorpresa adicional? ¿Qué tipo se va a pedir al final? Y hay que tener en cuenta que este incremento de deuda al final lo que hace es alejar a los inversores, hacen menos atractiva, y más aún teniendo en cuenta que los préstamos a los bancos van a tener prioridad, con lo cual están haciendo que la renta fija sea muchísimo menos atractiva para un inversor que quiere entrar. Y al final pues todas estas dudas son las que están haciendo que el mercado no sepa todavía muy bien cómo interpretar el rescate, si es bueno o es malo. Se irá viendo los siguientes días. Y además ya sabemos que las dudas es lo peor que para la bolsa, ¿verdad? Efectivamente. Se cotiza a la baja. Y la falta de confianza. Por último, Luis, llegados a este momento de mercado, ¿cuáles son tus apuestas o qué estrategias crees interesantes? Bueno, el mensaje sigue siendo el mismo. Interesante estar en renta variable española, mientras no pierdas esos 6.000 puntos. Si consigue recuperar y consolidar por encima de 6.750 puntos, ¿no? Se han disipado esas dudas, se comentaba Victoria sobre la capitalización de la banca española. Claro, entre 50.000 y 100.000 millones de euros hay mucha diferencia, ¿no? Si vemos que las elecciones de Grecia pues salen bien, entre comillas, a favor de los ajustes de la Troika, y luego la cumbre con la que cierra el mes, pues se llega a un tipo de acuerdo, una aproximación a unos eurobonos que llegarán ya pues dentro de 1 año, 2 años, pero en ese sentido, se avanza en ese sentido, y vemos un IBEX por encima de 6.750 puntos, sería para confiar más en el rebote y incrementar posiciones, ¿no? En este sentido nosotros hemos tomado posiciones en el BBVA, en Telefónica, que nos parece muy reactiva, y luego ACS, que sí es cierto que es una compañía con mucho riesgo, pero ha sido tremendamente sobrecastigada y está muy sobrevendida, y sí pensamos que en un escenario de rebote va a ser de las que más se favorezcan, ¿no? Y luego sí estamos planteándonos en tomar posiciones bajistas en el bono alemán, que en este escenario esa salida de posiciones refugio pues sí puede favorecer pues bueno, pues esa también revisión a la media, pero en este caso la tendencia alcista de fondo, ¿no? Victoria, sus apuestas para las próximas semanas, para este verano.
Si habláramos geográficamente, seguiríamos más confiados en Estados Unidos, a pesar de que los últimos datos macroeconómicos apuntan a una mayor debilidad de la que querríamos. Sigue planteándonos más confianza invertir en ese mercado que a lo mejor en otros europeos donde vemos más dudas. Si hablamos específicamente del mercado español, pues aquí no tendríamos más remedio que intentar buscar esos fundamentales de los que hablábamos al principio y ver compañías que tengan bien diversificado su negocio y que estén en la medida de lo posible saneadas. Algunas apuestas podrían ser Abertis, Acciona, Amadeus, Dia o Enagas, podrían ser algunos de los valores en los que podríamos entrar en estos momentos. Muy bien, pues aquí finalizamos el programa de hoy. Esperamos haberle sido de ayuda. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, José María. Muchas gracias, Victoria. Gracias. Hasta el próximo programa.